Charla con Rafa Gómez de Parada, director financiero del área de servicios de SACIR, para hablar de la financiación del Espai Barça y de la polémica suscitada por la elección de la constructora turca Limak. Vamos ahí. Pues hola a todos, hoy estamos con Rafa Gómez de Parada, que vienes muy corporativo, ¿no? ¿Te veo? Bueno, no, corporativo precisamente no. Yo trabajo en SACIR y las obras del Bernabéu las está haciendo FCC. Entonces, bueno, aquí pone remodelación del Santiago Bernabéu, pero no es de mi empresa este casco. Lo único que creo que el tema del que vamos a hablar venía muy a juego, ¿no? Viene muy a juego, vamos a hablar del tema de la construcción del Camp Nou, de la remodelación más que construcción, aunque tal como está ya no sé si cabe decir construcción. Y bueno, y aprovechamos para comenzar con el tema de la rueda de prensa que han dado hoy Joan Laporta y Eduard Romeu, vicepresidente económico. Y bueno, pues han hecho una presentación de lo que va a ser la financiación de este estadio, entre otras cosas, o no, porque han venido hablando aquí de Espai Barça, bueno, en su conjunto de financiación de todo el Espai Barça, y al final pues parece que no, que solo hay partida para el Camp Nou y contingencias y gastos financieros. Por lo tanto, para empezar esa, solo Camp Nou. Sí, a ver, sin haber podido entrar en detalle a la rueda de prensa, porque es muy reciente, es lo que tenía pinta ya desde hace un par de meses que el Palau Blaugrana, por ejemplo, había desaparecido. Que se había estipulado en unos 420 millones de euros y ahora no aparece por ningún sitio. De todas formas, es que las ruedas de prensa de Laporta a mí me ha parecido siempre un trilero de estos que te está jugando con la bolita. ¿Dónde está la bolita? Es como lo que hizo con las carpetas de Negreira. ¿Dónde están los informes? Y resulta que te dice que son los de Negreira y los de Negreira Junior. Ya. Pues ahora mismo, ¿dónde está el Palau? ¿Dónde está el Palau? Y la bolita es un Palau de Bueno, 420 millones y ha cabe decir que, desaparecido. cabe decir que lo del Palau lo ha dicho, a mí me ha sorprendido, lo ha dicho, pues sobre todo me ha sorprendido por la rotundidad con que lo ha dicho Eduard Romeu, el vicepresidente. Y entonces, ¿para qué ganas marcándote esa, no voy a decir chulería, pero decirlo con esa contundencia de rotundamente sí, que va a incluir el Palau? Y resulta que, claro, te comentaba antes que qué diferencia de los periodistas de hoy, que eran, bueno, cuando vea la gente el vídeo de ayer, que eran los del área económica de los medios, a Mm. excepción de un par del Sport y uno de Gigantes y del propio Barça TV, pues qué diferencia de los periodistas del área económica a los del área deportiva, por Claro. Dios, porque aquí no le han dejado irse de ninguna incoherencia, de ningún error y le han dicho, oiga usted, que hemos hecho, hágame el desglose de gas de esos 1.400 y al hacer el desglose de esos 1.450, pues 1.071 para la obra del estadio, 200 de contingencia y Y los intereses. 179 para gastos financieros de intereses no previstos y todo 1.450 clavado. Y le han dicho, ¿y el Palau? Y ahí ya se ha puesto nervioso. ¿Para qué mientes? Es que es lo que no entiendo. ¿Por qué mientes? Si la periodista es normal, como los de hoy, te van a pillar. Pero además pensará que efectivamente que van a ser como periodistas deportivos que son muy malos, que lo hemos comentado más de una vez. Y no hablo solo de Sport, mundo deportivo, hablo en general, que no se miran la documentación y en temas económicos dicen auténticas barbaridades. Y hombre, por la seriedad de las entidades que han firmado la operación, que está Goldman Sachs, JP Morgan, o sea, lo tienen todo atadísimo al milímetro. Y si el Palau no está metido en esos 1.450 millones de euros, descuida que no lo hay y no lo va a haber. No se va a poder construir con esos 200 millones de euros de contingencias que ha dicho Maribel Meléndez. Maribel Meléndez, ha dicho, con las contingencias y con los intereses y con no sé qué, pues seremos capaces de hacer las obras del Palau. O sea, ha sonado. Mira, es que aunque tuvieran los fondos de algún otro sitio, normalmente estos contratos con empresas, con fondos americanos son tan complejos que te ponen, hay un tema muy interesante en estos contratos que son las obligaciones de no hacer. Te ponen unas obligaciones de hacer, tú tienes que cumplir con determinados ratios de endeudamiento, tienes que cumplir con determinadas medidas económicas. Pues por ejemplo, de cerrar Barça TV, que ha salido hoy mismo, seguro que está relacionado con estos temas. Oye, tú vas a quitarte de gastos accesorios. Yo creo que de alguna manera tiene que afectar a las secciones deportivas de baloncesto, balonmano, hockey, etcétera, porque ahí pierde el Barça entre todas 40 o 50 millones de euros anuales. Pero hay una muy importante siempre que se negocia muy a fondo, que son las obligaciones de no hacer.
Cuando nosotros hemos firmado operaciones financieras, te limitan mucho tu capacidad de acción en determinados temas. Y una que estoy convencido que han puesto es, oye, no, para garantizarme que me devuelven los 1.450 millones de euros, no puedes acometer inversiones de más de determinado importe. Y 420 millones de euros, descuida que supera Claro. Luego cualquier han límite. reconocido que no hay ni proyecto, que están en fase de recibir propuestas nuevas para reformular el Palau y que no hay ni partida ni nada. Entonces, por lo tanto, no hay Palau. O sea, ha dicho un sí rotundo, pero al final es un no. Ha empezado mintiendo con más cosas en la puerta porque ha dicho, bueno, ha hecho un resumen así muy genérico, no tan largo, claro, como el de Romeu, que especificaba más todo en detalle, pero ahora ha dicho que las obras no supondrán un coste para los socios. No es verdad. Hemos sabido antes de ayer o antes de ayer, que los abonos de los socios subirán entre un 30 y un 40%, una barbaridad. Sí, además con la reubicación de los mismos el año que viene, bueno, de los socios, de los abonados en Montjuic, que además hay muchos de ellos que tendrán que renunciar a su abono durante esta temporada. Sí, y también, bueno, en ese ejercicio de trilerismo que siempre hace de contar las cosas a medias, también dice que no va a haber hipoteca sobre el estadio. Y es que el estadio realmente no interesa a Goldman Sachs ni a JP Morgan, o sea, lo que les interesa son los ingresos que genera el estadio. Entonces, creo que es el 55% de los ingresos generados por el estadio en los próximos, no sé si 25 o 40 años, no lo sé, operan como garantía del crédito, o sea, van directamente a ese fondo de titulización y en función del incumplimiento de determinadas garantías, de determinados plazos, como puede ser evidentemente el más inmediato es el de la construcción de las obras, ese del 55% podría llegar a ser del 100%. O sea, no hipoteca el estadio, el Camp Nou, y eso es cierto, pero claro, imagínate un banco que dices, bueno, un banco americano, dices, ahí tienes un estadio de fútbol en España, pues no lo quiere para nada, pero sí quiere los ingresos que genera el estadio. Entonces, Claro. tiene ahora mismo ese fondo de titulización, tiene una garantía del 55%, se cubrirá como garantía con el 55% de los ingresos futuros del estadio. Al menos lo que he podido leer. Sí, 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 sí. Bien, vale. Para sintetizar, 1.450 millones. El montante global son 2.820 con intereses, es lo que ha dicho Romeu. Es una cifra muy considerable. Bueno, es que solo los intereses, yo no sé, son casi más que lo que debe el Madrid, lo que le ha puesto al Madrid el coste y los intereses. Sí, el Madrid firmó en otra época distinta, firmó a un tipo fijo que creo que era en torno al 2,5%, Sí. 2,5%, 75%, un interés fijo a, ya no sé si eran 25 o 35 años, Ujú. porque como hubo dos tramos ese cambio, pero efectivamente cuando tú te financias a un plazo tan largo de unos intereses de en torno al 6%, que será más seguramente, aunque hayan dicho otra cifra, tú hazte la cuenta, es muy sencillo, es como una hipoteca, utiliza la misma fórmula que para la hipoteca de tu casa, métele un 6% a 50 años o a 40 años y verás lo que te sale en intereses. Estás pagando la casa dos veces o la sensación de que Claro. pagas la casa Sí, dos sí, veces. tal cual, es el doble lo que Sí, sí. le va a costar. Y bueno, antes te hablaba de que habían comentado, no han desglosado, son tres tramos de la estructura de la deuda, de la financiación, perdón, y no han especificado los intereses de cada tramo. Han hablado de un 5,5 neto. Ese neto a veces se aprovecha bueno, no voy a decir engañar, pero sí para maquillar un poco las cosas, ¿no? Sí, a ver, a mí el que haya metido la palabra neto ya me hace sospechar. Me extraña mucho que se haya firmado el 5,53%. Estoy convencido que el nominal de la operación es el 6%, más luego comisiones de apertura, que será en torno al 2,5%, más luego el coste que tiene el derivado, que es verdad que el derivado les permite cubrir los posibles riesgos de cambiarios o de más que cambiarios de tipo de interés. Pero estoy convencido que la operación se irá más por un 7 y pico por ciento. Y a ver si el neto, y fíjate que esto es una imaginación mía, una suposición mía, el neto a lo mejor es después de impuestos. Igual han calculado y han dicho, bueno, el 7% es un gasto que como es deducible me quito el 25% y ese 7% pues se me queda en un 5,53. No, no me he echado la cuenta. Pero es muy posible que al meter la palabra neto estén haciendo esa trampa. Vamos, no me encaja que sea un 5,53 con comisiones y con todos los costes asociados a la operación. Creo que estará más bien en torno al 7%.
Vuelvo a insistir que hay muchos que igual te ven de primeras hoy. Tú eres el... Director financiero de SACIR Servicios. Facturamos 1.100 millones de euros y, hombre, y algo sé de cifras y últimamente me ha tocado, como te comentaba antes, me ha tocado trabajar con fondos británicos y americanos y tengo varios contratos con unas cláusulas, no te voy a decir leoninas, porque nosotros nos permite funcionar muy bien, pero que no dejan, no hay un milímetro, no hay un tornillo de la obra que no esté controlado. Vale, pues son... a ver, te he dicho que son 1.450, 2.820 millones. Han hablado de cuotas de 94 millones durante 30 años. Sí, eso es un coste que es que yo no entiendo cómo se lanzan a esto, porque, a ver, que es que el Barça tiene esto, tiene una deuda, que esto es aparte de la deuda que tiene, creo que cerraron el ejercicio el año pasado en 1.040 millones de deuda o así, con lo cual eso es otro coste que tienen anual. Y luego tienen incluso los 45 que han renunciado, que tienen que entregar por derechos de televisión cada año durante 25 años. Es decir, tú vas sumando y la mochila que tienen es inasumible. Es que no es asumible. Tienen vendido el 25% de los derechos de televisión de los próximos 25 años. Sí, son 41 millones cada año. Las dos primeras palancas del 15 y el 10. Y además que contarán con seguir clasificándose para Champions, con lo cual si encima ahora les excluyeran de la competición durante varios años, porque esos derechos de televisión, lo que comentamos en la anterior charla sobre temas financieros del Barça, no vale lo mismo los derechos de televisión si estás en Champions o en primera división, así te bajarán a segunda por sanciones, que no ocurrirá en España, pero a lo mejor la UEFA sí que te excluye de competiciones durante varios ejercicios, con lo cual las cuentas son complicadas. Es verdad que el estadio se prevé que genere un volumen de ingresos, creo que han hablado de 247 millones de euros anuales. 247 extraordinarios. Ahora genera 100 y ellos esperan 247 de más, de los cuales dicen, por los cuales van a intentar financiar, que van a sacar de ahí la financiación, los pagos a este fondo de financiación. Y bueno, lo que han explicado es que son los 100 primeros millones siempre irán a pagar al club, pero los 94 siguientes irán a pagar. Y claro, hay un momento que le han preguntado qué pasa si los ingresos extraordinarios no llegan a esa cifra. Se ha hecho remolón, la han vuelto a pillar, porque intenta decir, bueno, no pasa nada, ya lo estudiaremos, será una conversación. Y al final hasta le ha entrado un ímpetu al hombre, al señor Lomeu, y ha dicho, bueno, a ver, que habrá una penalización, hablando en plata. A ver, los fondos de titulización suelen funcionar a la inversa. El fondo de titulización es el que recibe todos los ingresos y es el que luego reparte o el que dispone. O sea, por decirlo, por explicar de alguna manera, los ingresos no los recibe el Barça y luego desvía una cantidad al fondo para pagar el servicio de la deuda, que es lo que se llama. Funciona al revés. El fondo de titulización es el que recibe los ingresos y es el que, una vez cubierto el servicio de la deuda y los intereses del periodo, reparte, o digamos, el cash flow excedentario o el dinero extra generado es el que le llegará al Barça, que además le llegará, supongo, que cada 3 meses o cada 6 meses. Entonces funciona de una manera distinta como lo han debido de contar hoy. Y lo que te digo, que estas financiaciones te regulan absolutamente todo. Si los ingresos del día de mañana no se producen, tienen determinados tramos, porque si son mejores, es también mejor para el fondo y es mejor para el Barça. El reparto que le llega al Barça es mayor. Pero si son inferiores, pues te aplican otras garantías. Las garantías, que creo que son del 55% ahora mismo de los derechos económicos futuros del estadio, van aumentando, supongo yo que irán aumentando en función de determinados cumplimientos de ratios. Uno es el que te decía, si hay retrasos en las obras y tienes que jugar más tiempo en Montjuic, hay menores ingresos, aumentan las garantías. Supongo yo que si los derechos de televisión bajaran, por lo que hablamos, que no llegues a Champions o que te excluyan de la Champions durante un tiempo, seguro que ese porcentaje del 55 se incrementa, porque al final el que pone el dinero, te aseguro que se ha garantizado que lo recuperen. Los americanos han garantizado que lo recuperen. Ha habido luego han explicado la derivada de cómo se desglosarían esos ingresos que ellos calculan, y a mí hay una partida que me ha sorprendido por lo bajo que es, o no, me ha sorprendido y no, que es la de eventos, la de meetings y eventos. No más, es baja, el Madrid tiene una barbaridad lo que tiene presupuestado aquí por el tema de
de la cubierta retráctil y el hipogeo, pues va a tener un palacio de congresos prácticamente, o sea, es donde va a sacar el dinero. Pero digo que no me ha sorprendido porque una de las bazas que tenía el Barça con el Palau era hacer ahí su espacio para eventos. O Sí. sea, digamos que mucho más reducido que lo que va a ser el Bernabéu, obviamente, pero era el espacio que ellos tenían proyectado para realizar este tipo de actos. Y que, bueno, pues esta vía de negocio, 30 millones, que es muy baja. Por eso digo que a mí lo del Palau, no solo pensemos que se van a quedar sin el pabellón por los equipos, sino que va a ser una vía de ingresos muy importante con la que ellos contaban y que no van a disponer de ella. Fíjate, yo voy a decir aquí una maldad. Igual que el anterior Palau Blaugrana lo financió Franco, como bien sabes, y el Palacio de Hielo, Sí, y a a fondo mí, perdido. a fondo perdido, subvención Ujú. de la, ¿cómo se llama? La Secretaría de Deporte Sí. y demás, que después de eso se hizo socio de honor a Torcuato Fernández Miranda. Ujú. Esas ayudas que nunca reconocidas mientras el Barça se oponía al régimen de Franco, ya que lo mencionan ellos siempre, a veces están contando con otra ayuda pública de alguna manera. A mí muchos de los movimientos de Laporta siempre me parecen sospechosos y el tema de la procatalanidad que sacaron el otro día en el partido del Barcelona Atlético de Madrid o determinados movimientos que hace siempre en el ámbito político Laporta, dice, yo no sé si se atreverán a intentar que de alguna manera haya una financiación pública detrás, igual que cuando han pedido ayudas desde la Generalitat para el deporte catalán. O sea, vamos, yo quiero creer que no va a ocurrir, pero acuérdate en la charla que tuvimos sobre temas fiscales, la ayuda del propio TV3 para los fichajes de los futbolistas en los años 90. O sea, que ya ha ocurrido en el pasado que con fondos públicos se hayan financiado temas particulares del Barça. Entonces, me extrañaría que incluso eso, de alguna manera, tendrá que estar controlado por los fondos americanos, por lo que te digo de las obligaciones de no hacer o los no permisos para hacer determinadas actuaciones. Pero vamos, Vale, que ha desaparecido yo lo tengo cada día más claro. sin duda. Bueno, sobre el tema de la financiación, ¿quieres comentar algún otro aspecto? Pues bueno, es que hay muchos, el tema de las garantías fundamentalmente, bueno, lo del rating que dijo el Barça que no quería que se publicara de la constructora, bueno, pero yo creo que ya los temas principales, mira, a mí me da, también te digo, para el que sea socio del Barça, cuando han entrado estos fondos americanos es que han visto que hay posibilidad de recuperar, o sea que el Palau, perdón, el No Camp Nou, el Spotify Camp Nou se hará una obra que supongo que estará bastante bien, lo que no sé es cuándo, y los americanos, los fondos van a cobrar su dinero, porque esta gente no da puntada sin hilo, y el contrato debe estar muy bien atado en todo. O sea que, no, en principio no tengo nada más que añadir. Vale, pues vamos a dar paso al otro tema que queríamos abordar hoy, que es el de la constructora, Limac, una empresa que sorprendió a todo el mundo, hasta el nombre, no la conocíamos. O sea, entre canales dijo, yo conozco a todas las constructoras del mundo, pero yo esta no la conozco. Luego la tenía que conocer, se estaban compitiendo con ellos, ¿no? Sí, Pero bueno, la cuestión es que vamos a explicar, porque tú has tenido conocimiento, bueno, has preguntado sí. allí a algún compañero o contactos que tienes sobre esta empresa y bueno, para que vean que no somos no vamos a echar aquí a criticar todo y que somos honestos, a ti te han dado informes de que es una Sí, empresa solvente, ¿no? sí, vamos a ver, es una empresa, me han dado buenas referencias. Es verdad que la primera vez que tuve la charla contigo me preguntaste por Limac y te dije, no tengo ni idea y mis compañeros de la constructora tampoco la conocen la O sea, mayoría. como Pero entre claro, hay un canales, compañero... ¿Eh? ¿Perdona? como entre canales, como Sí, José Manuel sí, entre canales, igual. efectivamente. Pero yo decía, es imposible que el Barça, y además con Goldman, insisto, lo de que haya gente como Goldman Sachs detrás, Goldman Sachs no va a permitir que el Barça contrate una empresa que no cumpla unos mínimos requerimientos. Entonces, sí que el otro día se me ocurrió, tuve una comida con un compañero la semana pasada que había vivido varios años en Oriente Medio, en distintos... Había vivido en Qatar bueno, había vivido también en Argelia y había vivido en otro país, yo creo en Emiratos, donde había estado viviendo. Y le pregunté por Limac y me dice, sí, es una empresa buena, es una empresa sólida, pero en Oriente Medio. O sea, es una empresa que si tú miras, yo he mirado sus cuentas anuales, su portfolio, y tiene obras mucho más complejas que un estadio de fútbol. O sea, ha hecho desde temas de gasoductos, ha hecho presas, pero casi todo en Pakistán, en la India, en Emiratos, en Qatar, el aeropuerto de Kuwait. Se especializó en aeropuertos. Con los rusos ha trabajado mucho, ha construido varios aeropuertos en Rusia
y creo que es la constructora número 52 o 54 del mundo. O sea, es una empresa sólida. Sigue sorprendiendo que se les haya contratado, habiendo empresas tan solventes en España y con Competían experiencia con, contrastada en estadios, en construcción de claro, estadios de fútbol. competían Pero con, no son unos inútiles, como decía uno, no son Pepe ya, Gotera ya, y ya, ya. Emilio. Competían con Acciona, con Ferrovial, con FCC, con Vinci. O sea, realmente sorprendió porque iba a la florinata ahí. Sí, bueno, sorprendió porque, por ejemplo, su máxima experiencia en construcción de un recinto deportivo era un estadio en Turquía de 25.000 espectadores, pero un estadio hecho para los Juegos del Mediterráneo que era pequeñito, 25.000, pues bueno, pues es una cosa mucho más sencilla. Y un polideportivo que habían hecho en Rusia, un polideportivo de hielo, una pista de hielo. Entonces son obras menores en el ámbito deportivo. Claro, tú comparas con Ferrovial, con FCC. FCC está construyendo la estación de reforma del Bernabéu, en su día hizo el Allianz Arena en Múnich, creo que el Wanda Metropolitano también. Ferrovial también ha hecho el estadio de San Denis, o sea, estadios emblemáticos mucho más relevantes que el Mercy Stadium que había hecho Sí. Liman. Pero que no es El, la obra más complicada del mundo, un estadio. ya, ya. El CEO de Limac explicó que lo iban a hacer, iba a decir yo a piezas, pero sí, a piezas. Es decir, que iban a hacer grandes estructuras en Turquía y las van a trasladar en barco y luego, pues no sé, montarán como un Lego eso. Explícanos cómo. Sí. Eso es normal, ¿no? Eso es un Bueno, método. normal. Yo aclaro que soy financiero, no soy técnico y además estoy en el área de servicios, no en la construcción. O sea, no soy experto en temas de construcción, eso también. Pero sí que es verdad que esta construcción modular lo he visto y a mí me gusta mirar algunos de los proyectos complejos que hace nuestra empresa o que hacen los ingenieros, o la anterior a la que yo trabajé en Dragados algunos años. Y, por ejemplo, me recordaba al dique de Mónaco o el muelle de Mónaco, no sé si habrás estado, pero que tiene tres Sí, o cuatro pero. plantas subterráneas, que es un centro comercial con parking y demás. Perdón, subterráneo no, submarino. Subterráneo una parte y submarino otra. Ese dique, que es una obra complejísima, lo construyó Dragados creo que fue en Algeciras y lo trasladó por mar hasta Mónaco. O sea, es algo parecido. Hago el bloque aquí, más barato, con mis ingenieros y con mi tal, y luego lo desplazo hasta allí. O sea, que se pueden hacer cosas muy complicadas en otro país y luego trasladarlo. Esa construcción modular existe para algunos proyectos y seguramente es una de las claves de que el proyecto sea más barato. Vale, hay una de las cosas que, bueno, que quería, hay otras dudas, otras polémicas que han surgido en torno a esto que tienen mucho que ver pues con las razones que ha dado Laporta para justificar que hayan elegido a esta compañía. La primera es la premura. O sea, son los que se han comprometido a acabar más rápido. Yo no sé si las Sí, prisas son buenas en estos temas. No, no, pero claro, me sorprende los plazos. Hablan de que, bueno, Laporta ha dicho que se van a Montjuic. Las obras no empiezan hasta verano. Pero verano hablamos de julio. Y Laporta decía que en 2004 no estará obviamente acabado el estadio, pero que habrán vuelto ya al Camp Nou, en el 2024, perdona, habrán vuelto 24. al estadio. A mí me parece imposible, no sé qué es lo que van a hacer, si le van a hacer chapa y pintura o qué, Ya. pero me parece muy difícil que hagan una gran obra y que en un año estén ya el público. Si vuelven es porque la misma capacidad o más que en Montjuic, con menos no van a volver. Y a mí me Sí, extraña. sí. O sea, el Camp Nou está en un estado, eso lo puedo garantizar, voy allí y paso por allí frecuentemente, está en un estado, no voy a decir ruinoso, pero Sí, casi. sí, totalmente. Hombre, sorprende. Yo tengo por aquí la fecha, porque además quieren que sea el 125 aniversario del Barça. Aquí Sí, está, el 29 de noviembre de 2024. Eso es en 15 meses, quieren hacer la obra, en 16 meses. Empezando en junio, julio, que será cuando julio, arranquen, julio, sí, sí. 17 meses, no sé. No, me parece precipitado, pero también es verdad que el Real Madrid solo perdió una temporada jugando fuera del Bernabéu, ¿no? Mientras estaba con sus obras. El tema de los plazos, lo que pasa es que la construcción es muy delicado. El Madrid, yo ayer te mandé una noticia donde decía Florentino, creo que en 2020, que decía en verano de 2022 estaremos ya inaugurando las obras del nuevo estadio. Y fíjate que estamos en abril del 23 y todavía o sea, las obras se retrasan luego por mil historias. Es verdad que ocurrió la pandemia, pero ha habido también a nivel mundial una crisis de suministros y un encarecimiento de materiales. O sea, ha habido muchísimos imprevistos que han retrasado las obras y sorprende
que los turcos se hayan comprometido a ese plazo, porque van a ser unas penalizaciones importantes por incumplimiento. Es lo Pero segundo que te quería comentar, bueno, era el tercero, pero bueno, ya que lo has comentado, parece ser que esta empresa se ha comprometido a dar una serie de garantías que, no sé, me resultan también un poco increíbles, o sea, de creer. No sé, que por ejemplo se habla de 1 millón de euros por día no cumplido. sí, pero luego hay muchas condiciones en estos contratos, muchos Letra imprevistos que pequeña. dicen, claro, mucha letra pequeña dice que es una fuerza mayor o algún retraso, algo que haya podido retrasar. Pues yo qué sé, Claro. desde una medición del proyecto que no es achacable al IMAX, sino que es el proyecto que se ha encontrado en muchos casos, o algunas mediciones que se han encontrado que luego no son ciertas, entonces te provoca un retraso que no es imputable al contratista. O sea, luego hay que ver ese retraso a quién es imputable. Cuando ocurrió la pandemia es claramente una fuerza mayor. O sea, hay determinados condicionantes que te retrasan las obras. Entonces, no es tan sencillo ni son automáticas esas cláusulas. Te mandaba ayer una entrevista de otro exdirectivo del Barça, no recuerdo el mismo nombre, que ahora es presidente de Construmat y ponía totalmente en duda los plazos y la capacidad de la empresa para cumplir con los plazos y con los precios. Xavier Vilajoana es constructor y fue directivo del Barça y ahora actualmente es presidente de Construmat. Él ponía muchas dudas en el cumplimiento de los plazos. Decía que era muy extraño que empresas solventes españolas que trabajan en España, conocen la operativa de funcionamiento en España, tuvieran unos precios más altos y unos plazos más largos. Y llega de repente una empresa turca que no tenía experiencia en Europa y no sabe del sistema aquí en España, incluso la legislación laboral, que es algo que tiene que aplicar, y que lo vaya a hacer en menos tiempo y un 30% más barato. Lo que te digo yo es que los americanos lo tienen todo atado y bien atado. El contrato de financiación con los americanos prevé incluso la sustitución, el posible reemplazo del IMAC si no se cumplen los plazos. Si en un momento determinado ven que no se están cumpliendo los plazos, que no se va a llegar a noviembre del 24 para el traslado al nuevo Camp Nou y se va a tener que seguir jugando un año más en Montjuic, los fondos americanos podrían pedir la sustitución del IMAC y tienen ya calculado y previsto ese coste, que es un sobrecoste entre 183 y 212 millones de euros. Eso supondría, en un momento dado de las obras, quitar al IMAC y meter a otro. Pero Yo creo que es por impensable. tiempo es una barbaridad, entiendo. Eso es como cuando haces una obra en tu casa, que lo primero que te hacen es te destrozan todo y tienes un problema y le quieres echar, pero es que luego no metes a otro. Es muy difícil que venga otro y te arregle lo que ha deshecho el anterior. O sea, es algo difícilmente planteable. Pero eso ¿cómo lo pueden, o sea, cuándo ellos pueden ejecutar una cláusula así? Hay unos hitos a cumplir y si no los Seguro. cumples, tal. Seguro que hay unos sitios de cumplimiento de plazos. No sé, esto tendrá varias fases el estadio y según vean que se va retrasando las obras, podrán, supongo que amenazar al principio, advertir hasta que llegue un momento que planteen la sustitución de la empresa si no cumple. Vale. Yo quería al planteamiento que has hecho tú, eso de lo que decía Vilajoana. ¿Cómo es posible que pues, una empresa turca, sin experiencia, por más solvente que sean en Oriente, que en Occidente no han hecho nada, absolutamente nada? Entonces, ¿cómo es posible que vengan a este ámbito que es desconocido para ellos? No conocen ni la legislación, ni la forma de operar, ni nada. Entonces, y puedan garantizar plazos más rápidos y sobre todo un coste más barato. Porque yo entiendo que la forma de trabajar de Oriente, ya no te digo, en un país como la Turquía de Erdogan, ¿vale? Pues que las cosas funcionan de otro modo y que la competitividad en este tipo de empresas a veces también se consigue de una forma que aquí no se puede. Sí. Entonces, pillando atajos que aquí no son posibles de pillar. Entonces, Pero, ¿cómo se puede garantizar esto cuando no tienen esa experiencia? mira, yo te voy a dar dos argumentos, uno digamos a favor y otro en contra. En contra precisamente de que el IMAC pudiera operar como ha operado habitualmente en Oriente Medio, en Pakistán, en Qatar, en Kuwait, es que trabaja como se trabaja en esos países. De hecho, bueno, sabes que tiene, dentro de su mala fama, tiene su obra emblemática, es el aeropuerto de Estambul. Dicen que fallecieron 200 trabajadores durante las obras del aeropuerto de Estambul. O sea, hay un modo de trabajar que no es el europeo, hay unos estándares de normativa de prevención de riesgos laborales en Europa que no son los mismos que en Oriente Medio. Y, hombre, me extrañaría que estuvieran contando aquí se tiene que cumplir la legislación española y estoy convencido de que la van a cumplir.
Pero también, por otro lado, el tema del dinero y el sobrecoste, el presidente, yo leí una entrevista del presidente de esta compañía que decía que el Camp Nou es una obra emblemática para ellos para entrar en Europa. Entonces eso a veces también lo hacen las constructoras o las empresas, decir, oye, me interesa un proyecto emblemático aunque pierda dinero porque esto me va a dar entrada a muchos otros proyectos. Entonces, él venía a decir que era una apuesta, que pueden perder dinero en este proyecto si esto les facilita luego la entrada en el mercado europeo. O sea que se podría entender la operación tan arriesgada para la constructora turca. Sí, yo me refería más que nada al modus operandi de ellos a la hora, pues, pues tanto de un punto de vista organizacional como pues ya digo, de procedimientos, de cómo operan, de cómo son los trabajos con el propio personal. Ahora has hablado del aeropuerto de Estambul, que te recuerda mucho a lo de los estadios de Qatar, ¿no? Claro, aquí eso no se lo pueden No, permitir. pero Entonces, por ejemplo... no, digo, ellos me parece que hablan de un 30% de personal traído de Turquía. No Sí, sabemos si sí. turcos o de otros países. Eso está precisamente en la entrevista de Isabel Vilayona y hablaba de esos 1.000 o 1.200 trabajadores que hablaban de que iban a traer de Turquía. El otro día, por ejemplo, vi unas declaraciones de Jaume Llopis, que creo que fue responsable del Espai Barça durante un tiempo y dimitió. Y decía que iban a traer a 1.000 trabajadores turcos y los iban a alojar en un barco en el puerto de Barcelona y demás, como si fueran mano de obra esclava y tal. Eso no se puede hacer en España. Es que eso que está diciendo Jaume Llopis no es cierto. Es imposible que eso No, ocurra. creo que no es información, pero lo que yo he escuchado es que ha habido una negativa del puerto de Barcelona a que puedan operar como hizo la policía aquí durante bueno, la movida que Sí. no vamos a recordar. Pero que el puerto de Barcelona, no sé si es cierto, pero es lo que decía, creo que Llopis se refería a que tenía información de que el puerto de Barcelona había negado esa posibilidad, que la había rechazado. Pero es que se hablaba de una especie de subcontratación de mano de obra que viene de Turquía con unas condiciones. Todo el trabajador que trabaja aquí en España tiene que cumplir la legislación española. Entonces no puedes traerte mano de obra más barata de otros países y que Claro. opere con eso. O sea, es imposible, hay que cumplir la legislación española en todos los sentidos. En el sentido en prevención de riesgos laborales y en temas salariales también. Entonces no es viable lo que dijo Jaume Llopis. No. ¿Que vaya a haber trabajadores de la empresa turca? Pues por supuesto, pues como cuando SACIR hizo el canal de Panamá, por supuesto que fueron muchos compañeros míos a trabajar allí. Técnicos cualificados Claro, 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 pero eso es lógico. Tú trabajas con tus técnicos. El presidente de la constructora decía que el presidente del IMAC decía que ellos tienen sus propias grúas, que son grúas muy especiales, que las van a traer aquí al Nou Camp y que ahora mismo esas grúas están solicitadísimas, las que tiene el Real Madrid en su estadio, que yo cada vez que paso hago alguna foto, pues son impresionantes. Esas no están disponibles mañana. Yo quiero una grúa dentro de 3 meses y no la tienes. Tardas a lo mejor 15 meses o 18 meses dependiendo del modelo. Pues el de Lima que decía, las tengo todas, sea en propiedad y las voy a poner allí en el Nou Camp y además voy a traer los bloques y va a ser una construcción modular muy rápida. Bueno, pues vamos a ver si son capaces. Y no lo estoy poniendo en duda, ¿eh? Sí, otra cosa es No, que, sí, no sí, sé, sí. que ha sorprendido a todo el mundo, pero oye. Otro aspecto que es un imprevisto, que no creo que bueno, por desgracia no lo tenían eh, previsto, que es la cuestión del terremoto de Turquía, por lo visto ha generado, hay dos consecuencias. Una, claro, un retraso para esta compañía, que es la llaman las cinco grandes, ¿no? Algo así, La mafia de las 5, la realmente. mafia de las cinco, es un nombre muy apropiado, la mafia de las cinco. Igual no se han equivocado con la licitación. Y entonces, la cuestión es que en Turquía, pues claro, tienen, pues no voy a decir que no sé cuánto, pero ha habido muchísimos derrumbes de edificios, de infraestructuras que les afectan a ellos, que son de ellos, y ahora pues claro, eso igual puede ralentizar, decían, todo el proceso, porque tienen muchísimo allí y además Erdogan pues diciéndoles que tienen que priorizar lo de allí, evidentemente. Eso por un lado, y luego se habla incluso de que también podían estar temas de litigios, de juicios, porque muchos edificios pues no habían resistido, no habían Sí. ofrecido pues la garantía de estabilidad, se habían caído porque bueno, pues no estarían bien construidos o lo que fueran, pero están en juicio por esto, porque Pero están a las ellos... 5, ¿no? Están las 5 constructoras, me parece, esta metida. Y por Sí, eso sí, la mafia de las 5, que son las que se reparten las grandes obras públicas en Turquía. Y esta empresa, Limak, es una de esas 5. Pero vamos, que donde es conocida es en sus obras fuera de Turquía, sobre todo.
y por lo que mis compañeros conocían de esta empresa. Es un competidor fuerte en Qatar, en Kuwait, en este tipo de países. No tanto no sé en Turquía, seguro que en Turquía han hecho un montón de obras, pero desconozco de qué manera va a impactar los problemas del terremoto de Turquía en las obras del Camp Nou. No sé. En cualquier caso, me dices que Goldman Sachs no va a permitir que cumplan, y que si incumplen hacen un cambio y ya está. Y el cambio, ¿y a quién eligen? O sea, porque claro, hay una candidatura a reserva o algo así. No tengo ni idea. Porque claro, Ferrovial, Vinci y FCC tenían su propio proyecto que no tenía nada que ver con el modo de construir de la empresa turca, del IMAC. Entonces, es muy difícil coger un proyecto a medias, un proyecto tan complejo como un proyecto complicado como un estadio de fútbol como el Camp Nou, y de repente en mitad del proyecto dice, oye, pues lo voy a tratar de reconducir yo. Pero mira, y aquí voy a hablar bien de mi empresa, nos ocurrió a nosotros con una obra emblemática ahí de Barcelona, ¿te acuerdas las obras del túnel? Yo creo que iba del AVE que llegaba a Sants, que llegó ahora a decir que afectaba a la Sagrada Familia. No recuerdo qué empresa constructora española era la responsable de esas obras, y en un momento dado la quitaron por los problemas que estaba generando la Sagrada Familia y metieron a SACIR. Y SACIR terminó el túnel en plazo y fue una obra de ingeniería muy interesante, o sea, que ya se ha hecho anteriormente, quitar a una empresa y meter a SACIR en este caso. Creo que era la de Villarmir, ¿no? La que estaba... No lo sé, OHL, no recuerdo. Y sí, creo que sí. Pues nada, algo más que... Dime. Un último tema, sí. Yo sé que hubo mucho morbo al principio con la elección del IMAC, y si tenía que ver algo, Senes Erzik, ¿no? El famoso turco, el Negreira turco. El Negreira turco. Explica. Bueno, yo busqué información, porque hubo algún periodista incluso que lo daba por hecho. Vamos a ver, pues el IMAC pertenece a la familia Özdemir, no sé cómo se dirá, que fue presidente de la Federación Turca de Fútbol de 2019 a 2022. Senes Erzik fue presidente de la Federación Turca del 89 al 97, y luego vicepresidente de la UEFA durante un montón de años y encargado del comité de árbitros, casualmente. Y miembro de UNICEF durante los años que el Barça llevaba a UNICEF. Pero que conoce a Özdemir, al presidente del IMAC, pero que yo sepa no ha podido acreditar ninguna participación de Senes Erzik en la constructora, el IMAC. Sé que había mucho morbo al principio con ese tema, yo no he encontrado nada que lo acredite. Pero vamos, no sé si acredite la relación entre el Negreira turco y el IMAC. Entre el Negreira turco y el IMAC no lo he encontrado. Sí, lo del que conoce al presidente del IMAC, no hay la más mínima duda. De hecho, tienen fotos juntos porque los dos han sido presidentes de la Federación Turca de Fútbol. O sea, se conocen, pero no que yo sepa, no va más allá. Pues como se pueden conocer tantas personas, yo qué sé, es como si me comparas a Villar con Rubiales, pues claro que se conocen. Los dos han sido presidentes, ¿no?, de la Federación. O sea, no tengo nada que opinar ahí. Lo que sí que acreditamos es que era ejecutivo de UNICEF y miembro en la época en que recibió el Barça lucía UNICEF gratis, y era responsable de los árbitros de la UEFA durante ese periodo del porqué de Mourinho, que hizo esa numeración de árbitros, ¿no? Sí, nos suena eso de, además, casualmente, el responsable de las designaciones arbitrales y vicepresidente de la UEFA, en este caso. Dice, joder, es que se repite, perdona, vicepresidente, sí, era del comité ejecutivo de la UEFA. O sea, se repiten algunos parámetros del Negreira, pero no se puede demostrar nada. No se puede acreditar nada. Bueno, pues nada, veremos a ver en qué deriva todo esto, la financiación, la obra, esperemos que sea segura, eso sí, y nada, y a ver, para cuando acabe nosotros llevaremos casi 3, 4 años luciendo capota y subterráneo. Solo quería hacerte un comentario más, porque yo saqué mucha información, y cuando se adjudican las obras al IMAC y se le habla de los 200 muertos en el aeropuerto de Estambul y demás, dice Laporta, esto ha pasado a nuestra comisión de compliance. Y yo creo que lo dice ya sin reírse, cuando la comisión de compliance del Barça también pasó todas las facturas de Dasnil, pasó absolutamente todo lo que pasó, lo del I3 Ventures, pasó todo lo que está pasando. ¿Cómo no van a pasar los 200 muertos del aeropuerto de Entonces me hace gracia, porque el otro día volvió a hablar Laporta de la comisión de compliance del Barça, y esto me recuerda cuando Josu Ternera estaba en la comisión de derechos humanos del País Vasco. Es una cosa un poquito de risa, ¿no? Te lo tienes que tomar así. Bueno, Rafa, pues nada, que
que muchas gracias, que nos Nada, has contado cosas muy interesantes y que yo no, vamos, no he encontrado ningún otro sitio y nada, que hasta la próxima. A ver si hablamos, en la próxima vamos a hablar del Madrid. que tiene un Es que estadio ¿qué muy pasa? La gente me chulo. lo dice, algunos me lo dicen. La verdad es que la gente, la mayoría, me piden que hable de esto, ¿eh? O sea, es más, y me llegan a decir, no hables del Madrid ahora, no toca, me dicen, no toca. Que no, pero cansa, a veces cansa. Yo entiendo Hombre, que. a mí es que luego me llega publicidad del Barça, como me he metido tanto en sus cuentas y demás, me llega publicidad, todas estas, las cookies y demás, me empiezan a... Y hombre, pues tampoco me apetece, pero nada, yo eh, encantado, porque además era una petición de algunos lectores que en las charlas que sí, hicimos sí, de sí. temas Sí, sí, económicos, esto fue una acordaron petición de del un Barça. lector. Sí, 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 así sí. que nada. Bueno, Rafa, pues lo dicho. Muchas gracias. Nada, a ti, hasta Hasta la ahora. próxima. Así que Limac forma parte de la mafia de los 5. Hay que reconocer que ahí Laporta lo ha clavado.